renal crónica, la cual está a cargo de el estudiante de medicina de sexto año, Carlos Eduardo Urizaga Izaga. No, él es estudiante de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, es miembro de CPA SOCIEM USAD, es integrante del proyecto Hermano Mayor y vamos a dar inicio con la ponencia entonces de enfermedad renal crónica. Carlos, ¿te encuentras conectado? Sí, aquí me encuentro. Ya, genial. Entonces, te doy el paso para que puedas comenzar con la ponencia. Y antes de ya darte por completo la palabra, chicos, recordemos que la palabra clave para la consideración de la asistencia se va a ir dando en la ponencia por mi persona. Así que atentos a esta ponencia que está a cargo por Carla. Adelante, Carla. Ya, listo. Buenas tardes con todos. Como ya han dicho, soy el alumno Carlos Puriza Caiza y el día de hoy voy a estar a cargo de dar la ponencia correspondiente a enfermedad renal crónica y donde también daremos un par de puntos o recomendaciones específicamente para lo que viene siendo la nefropatía diabética, ya que como veremos más adelante es una de las causas principales de esta patología. Bueno, esto dentro de los temas que vamos a tratar en sí van a ser puntos concisos, más que todo esto teniendo énfasis en lo que viene siendo el tratamiento y la clínica. Vamos a tener lo que viene siendo el concepto que se define por una enfermedad renal crónica, asimismo las etiologías y las causas más frecuentes, así como el cuadro clínico característico que van a presentar este tipo de pacientes y los métodos diagnósticos que vamos a usar para detectar a un paciente con enfermedad renal crónica. Asimismo, el tratamiento, como ya he nombrado antes, y por último, el pronóstico, para ver la evolución y en qué momentos vamos a tener que referir con lo que viene siendo ya el servicio de nefrología o aumentar el número de controles que se le van a hacer a este tipo de pacientes. Bueno, empezando, en lo que tenemos como concepto, esto tomando de lo que viene siendo las guías CADIGO, ¿qué se entiende por una enfermedad renal crónica? En este caso van a ser anormalidades que van a afectar tanto a la estructura o a la función del riñón. Y esto es muy importante, que dichas anormalidades van a tener que estar presentes por un lapso mayor de 3 meses. Esta es una regla para ya tener considerando un paciente con enfermedad renal crónica. Asimismo, esto en las guías se nos van a ofrecer distintos criterios para lo que viene siendo la enfermedad renal crónica. Todos estos teniendo en cuenta el lapso de tiempo que ha sido nombrado. Tenemos los marcadores de lo que viene siendo el daño renal, donde puede haber uno o más, y asimismo lo que viene siendo el descenso de la tasa de filtración glomerular. Eh, Empezamos por lo que viene siendo el descenso de la tasa. Se nos dice que esta tiene que ser menor a 60 milímetros por minuto por 1,73 metros cuadrados sobre la superficie corporal. Esto ya entrando en lo que viene siendo, veremos más adelante la categorización, una categoría 3A o hasta ya lo que viene siendo un grado 5, que son los grados terminales que requieren diálisis. Por otro lado, en los marcadores de daño renal, aquí se nos nombra lo que vienen siendo 6 marcadores. Como primero tenemos lo que viene siendo la albuminuria, la cual va a ser expresado en estas siglas por AR o ACR. Estos van a ser o van a significar lo que viene siendo el cociente albúmina-creatinina, los cuales son aquellos que se usan más que todo para el cálculo de la albuminuria y también nos van a servir más adelante dentro de lo que viene siendo el pronóstico para este tipo de pacientes. Se nos nombra en un cociente mayor a 30 miligramos sobre 24 horas o también en lo que viene siendo 3 miligramos sobre, mayor o igual a 3 miligramos sobre milimoles. Luego también la detección de anormalidades a nivel de sedimento urinario va a ser algo importante en estos casos. Por otro lado tenemos anormalidades a nivel del sistema o a nivel de los niveles de electrolitos, consecuencias de desórdenes a nivel tubular.
hallazgos o anormalidades a nivel histológicos ya por el servicio de anatomopatología, donde se pueden quizás encontrar daños a nivel endotelial, que perjudiquen la estructura del glomérulo, o con zonas de esclerosis que nos puedan ser indicativos ya de que hay un daño a nivel renal por medio del servicio de anatomopatología. Y luego también el estudio mediante imágenes. Ya bien sea esto de los más usados, un examen, por ejemplo, de una ecografía donde se va a observar una disminución a nivel del tamaño de lo que viene siendo de los riñones, y también una alteración en lo que viene siendo la diferenciación córtico-medular. Y por último tenemos aquellos pacientes que hayan tenido historia de un trasplante renal. No, aquí como había dicho, esto va a ser importante ver la disminución en los niveles de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Esto sí hay que tenerlo bien en cuenta, la verdad. Aquí eh, trató de consultar un gráfico que había sacado de un paper en el cual para diferenciar más que todo, a partir de cuándo se nos nombra ya el rango que tenemos que tomar para categorizar un paciente con enfermedad renal crónica. Como se puede observar aquí, es a nivel o es a partir del grado 3A, donde ya se describe que la tasa de filtración glomerular se encuentra ha decrecido de manera moderada. El rango, como ya se observa, estos son los distintos rangos de la tasa. En un rango normal o alto, tenemos que va a ser mayor o igual a 90. Luego, por otro lado, en el grado 2 va a ser desde 60 a 89, donde va a estar levemente disminuido. El grado 3A, el que nos va a interesar, va a ser a partir de 45 a 59. Todo paciente con menos de 60 de tasa de filtración glomerular va a entrar dentro de esta categoría 3A. Luego ya tenemos la subdivisión, en este caso el estadio 3B, que va a ir desde 30 a 44, el estadio 4 de 15 a 29, y ya por último en la falla renal, en los pacientes con diálisis, que van a tener un rango menor a 15. Luego en la epidemiología, había en este caso tratado de tomar en cuenta la prevalencia de lo que viene siendo ya la enfermedad renal crónica en general. Aquí hay que tener algo en cuenta, o algo muy importante. Se nos nombra en este gráfico principalmente la afectación a nivel de América del Norte, o también América Central, como países como México, o luego países ya más al norte como viene siendo Estados Unidos, Canadá. Pero también, como podemos observar en esta tabla, que había sido realizado hace un tiempo, no constatan datos a nivel nacional, a nivel de Perú. Existen, hasta hace mucho tiempo no había muchos datos sobre lo que viene siendo epidemiología a nivel de enfermedad renal crónica a nivel nacional. Hasta no hace unos años que se había publicado ya un estudio, o, o ya lo que viene siendo los datos epidemiológicos a partir para el año 2015, donde se habían incluso observado cómo, cómo en estos cómo iba cambiando la etiología de la enfermedad renal crónica. Tengamos en cuenta que hace no mucho, las causas más frecuentes iban siendo las glomerulonefritis, pero conforme fue mejorando la calidad de vida, fue tomando mucha más relevancia lo que viene siendo la nefropatía diabética, siendo actualmente la causa principal de esta enfermedad. Asimismo, otros datos interesantes es que se nos nombra que la gran parte de los pacientes acá en el Perú con enfermedad renal crónica, o que tienen o que no han sido catalogados como tal, sino que tienen sintomatología, no, no son acreedores, o no reciben una terapia renal sustitutiva, ya bien sea en estos casos por hemodiálisis o por una diálisis peritoneal. Esto es algo que tiene que tomar mucha importancia en este país, la verdad, para ver los gastos también que genera esta enfermedad, que son millones al año, incluso en Estados Unidos, por los pacientes que reciben hemodiálisis. Y esto podría ser evitado si es que hubiera un mejor control. Luego en la etiología. Aquí, bueno, es un poco de lo que he ido hablando. Este es un gráfico que había sacado de Fresenius, una empresa que más que todo está metida en todo lo que viene siendo hemodiálisis, y también
problemas o estudios a nivel de enfermedades nefrológicas. Aquí habían hecho una gráfica donde describían la etiología de la enfermedad renal crónica, como he nombrado actualmente, lo que viene siendo la diabetes viene siendo la causa principal de esta enfermedad, abarcando un 44% aproximadamente. Como segunda causa tenemos la hipertensión arterial. Luego tenemos esto, lo que viene siendo como causas varias, ya donde se abarcan distintas glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes. Y por último, tenemos ya las enfermedades que afectan netamente a nivel glomerular. Y ya como menos frecuentes, las enfermedades hereditarias, como lo que viene siendo las poliquistosis renales, patos renales, ya bien sea autosómicos dominantes o autosómicos recesivos. Hasta hace no mucho, como nos había nombrado, las causas, la que abarcaba ya estadísticamente a nivel del año 92 aproximadamente, eran siendo las enfermedades glomerulares. Esto describían algunos de las glomerulonefritis y luego también lo que viene siendo la hipertensión arterial. Incluso la diabetes se notaba que estaba dentro de las principales causas, pero ya se va notando actualmente con la mejora de la calidad de vida que esto ha ido cambiando y actualmente va siendo la diabetes. Luego en lo que viene siendo la semiología, aquí había colocado una imagen que describe básicamente todo lo que puede presentar un paciente con enfermedad renal crónica. Tengamos en cuenta que si bien esto, como su nombre lo indica, va a ser una patología que afecte solo los riñones, tengamos en cuenta que estos tienen distintas funciones y la alteración de estas funciones, que son muy importantes, van a condicionar la aparición de la clínica en este tipo de pacientes, que puede ser manifestaciones sistémicas, básicamente. Aquí más que todo para describirlo de manera más didáctica. Mm, Tengamos en cuenta en estos casos que el riñón va a tener distintas funciones. En estos casos va a regular lo que viene siendo la presión arterial, ya bien sea mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También lo que viene siendo el control para la excreción de las toxinas va a ser algo que va a estar alterado en este tipo de pacientes. El balance de la volemia o también el balance hidroelectrolítico van a ser funciones que van a estar alteradas en estos pacientes. Tenemos también la secreción de hormonas. Esto también es muy importante en estos casos, la eritropoyetina, que va a condicionar también la anemia frecuente que va a ser o que va a estar presente en estos pacientes también debido a una anemia por enfermedades crónicas y también las alteraciones del metabolismo óseo. Ya. Esto, Aquí como podemos ver, en un inicio un paciente con enfermedad renal crónica, se nos describe en la imagen que va a ser un paciente que va a presentar anemia, y también asimismo palidez consecuencia de esta anemia. Esto también, como ya se ha nombrado, consecuencia de alteraciones de secreción de hormonas, como lo que viene siendo la eritropoyetina. Asimismo, en estos procesos, como en nefropatías diabéticas, tengamos en cuenta que hay alteraciones a nivel endotelial y pueden haber liberaciones de mediadores inflamatorios y estos también condicionan a veces a la aparición de anemias por enfermedades crónicas. Luego tengamos la hipertensión por alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a ser frecuente en estos pacientes y también se va a asociar más que todo luego a las complicaciones cardíacas, que van a ser la principal causa de muerte en estos pacientes. Luego también la dificultad respiratoria. Esto por un mal control de la volemia puede llegar a generar un edema de causa sistémica a nivel pulmonar y va a generar congestión a nivel de estos órganos, generando la dificultad respiratoria. Asimismo, los cambios que van a haber a nivel nefrológico, como ya se ha nombrado, puede haber una disminución del tamaño, en la forma y en la diferenciación corticomedular. Asimismo, pueden existir lo que viene siendo a nivel muscular, alteraciones
un mal balance hidroelectrolítico. Tengamos en cuenta que puede haber un aumento en la retención de potasio y estos pacientes pueden llegar a sufrir calambres, que son muy dolorosos en este tipo de pacientes, en especial cuando se encuentran mal controlados. Luego también en los cambios a nivel gastrointestinales tenemos que estos pacientes pueden presentar anorexia, vómitos, también alteraciones a nivel del gusto, que ocurren, se nos describe mayormente en etapas avanzadas de esta enfermedad. Aquí se nos dice que esta causa no está completamente descubierta, sin embargo, tengamos en cuenta que una de las funciones principales, como ya hemos dicho, es depurar las toxinas. En pacientes con enfermedad renal crónica que no se encuentren controladas, va a haber un aumento de lo que viene siendo los niveles de urea. Esto puede incluso generar al nivel, es- estimulaciones a nivel del centro del vómito y pueden generar este tipo de alteraciones, sin ir muy lejos. Luego, por otro lado, las alteraciones a nivel nefrológico, nos, o en estos casos por nefropatía diabética, por la hiperglucemia, estos pacientes también van a presentar una mala filtración, pueden llegar a presentar proteinuria, se va a disminuir lo que viene siendo los valores de proteínas en sangre, consecuencia el mal control en la excreción del mismo, y eso también va a conducir a la aparición de edemas en estos casos. Esto sumado al mal control de la bulimia en estos pacientes. Más que todo eso es a grandes rasgos lo que viene siendo la clínica de un paciente con enfermedad renal crónica. Y luego también bueno, ya por último se nos nombra también que pueden haber alteraciones a nivel del sistema nervioso. Y esto más que todo producto de lo que viene siendo el aumento de las toxinas por una mala depuración, una mala función de depuración de los riñones. Luego, por otro lado, en lo que viene siendo diagnóstico, aquí se, tenemos que tener algo muy importante, y es que para diagnosticar a un paciente con enfermedad renal crónica no basta simplemente con ver el valor de creatinina. Ese es un error muy frecuente que se hace, ya que un paciente, siempre se nos nombra el ejemplo, pues, de que un paciente geriátrico o comparado con un paciente joven sano pueden tener los mismos valores de creatinina. Sin embargo, el paciente adulto mayor puede ser consecuencia de que esté perdiendo masa muscular o esté teniendo problemas nefrológicos y este está condicionando un aumento de la creatinina. En estos casos lo que se tiene que hacer es el cálculo de la tasa de filtración glomerular usando las diversas fórmulas. Lo más común que se va a ver va a ser la de Carroll-Gault, que es la más fácil de usar, la verdad. Sin embargo, también en las guías del 2014 de la Sociedad Española de Nefrología se nos nombra que se debía empezar a usar el CKD-EPI, que era la Chronic Kidney Disease, por el Departamento de Epidemiología. Aquí si es que les interesa, les he dejado un link donde es fácil acceder y ya de frente poner los datos de los pacientes para realizar un cálculo de la tasa de filtración glomerular usando las diversas fórmulas, tanto la que ya he nombrado como la del MDRD o la ya nombrada CKD-EPI también. Esto es básicamente la fórmula que se tiene que usar. Es la que les había nombrado la más sencilla. Va a consistir en lo que viene siendo una división con un multiplicador en caso de que sean mujeres. Vamos a proceder a hacer lo que es 140 menos la edad del paciente, en este caso expresada en años. El peso se nos describe que debe ser el peso ideal en kilogramos del paciente y el valor de creatinina sérica en miligramos sobre decilitros por 72. En caso de que sean mujeres, todo esto se va a multiplicar por 0,85. También otro punto que debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes es que se nos nombraba que iban a existir condiciones en las cuales debíamos tener cuidado al momento de realizar esto. Por ejemplo, en pacientes que sufrieran, por ejemplo, con obesidad o también una desnutrición severa, ya en casos de pacientes con un índice de masa corporal menor a 19 kilogramos sobre metro cuadrado, o en el caso contrario, pacientes que tuvieran un IMC
GT mayor a 35. También aquellos pacientes que tengan dietas especiales como pacientes vegetarianos o que consuman suplementos. Luego, aquellos que sufrieran alteraciones o afectaciones a nivel de la masa muscular, pacientes que hayan sido amputados o con una disminución de la masa muscular que sea importante. Pacientes que sean menores de 18 años también es algo muy importante. Aquellos que sufran de enfermedad hepática grave o presenten ascitis y anasarca. Las pacientes gestantes, las embarazadas. Y por último, aquellos que presenten una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, la cual se encuentre reagudizada. Esto es muy importante ya que en estos casos las fórmulas para estimación de filtración glomerular presentan alteraciones o se describe como un uso inadecuado de las mismas en este tipo de pacientes, por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Luego dentro de otros exámenes que tenemos para este tipo de pacientes, tenemos el uso de tiras reactivas o el análisis de sedimentos de orina, como ya se había nombrado. También tenemos también lo que viene siendo las ecografías, donde aquí vamos a poder también ver las alteraciones en la diferenciación córtico-medular, así como en la morfología renal, donde puede encontrarse hipoplásico, la disminución y alteraciones a nivel de la estructura. Y luego también ya los exámenes de laboratorio. Se nos nombraban los exámenes de urea, de creatinina, pero obviamente como ya he nombrado todo esto, siempre tenemos que sacar, lo más importante va a ser la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que tiene que quedar muy en claro. Estos pueden ser exámenes ya luego para evaluar, pero lo que siempre nos dicen las guías es que el diagnóstico nos lo va a dar el cálculo de la tasa de filtración glomerular para estudiar al paciente. Luego por otro lado, tenemos el tratamiento. Esto ya va más enfocado en lo que viene siendo la nefropatía diabética, que viene siendo la causa principal. Tengamos en cuenta en estos casos que la nefropatía diabética como tal no va a ser un tratamiento netamente por parte del nefrólogo, o incluso la enfermedad renal crónica como tal. Como ya hemos dicho, esto tiene implicaciones sistémicas, así que va a ser un equipo multidisciplinario. Así hay que tenerlo muy en cuenta. Ya bien sea en este caso la nefropatía diabética, por el nefrólogo, por el endocrinólogo, también si es que presentan complicaciones cardiovasculares más adelante, luego también por cardiología y así sucesivamente. Las indicaciones o las recomendaciones que les voy a mostrar acá van a ser principalmente de las guías Kaduki, que son de la Fundación Nacional del Riñón, y son básicamente revisiones de las guías CADIGO que se publicaron en el año 2012. Ya. Aquí vamos a tener distintas indicaciones. Principal, el consumo de sal y proteínas. Tengamos en cuenta que estos pacientes, como ya hemos nombrado, van a tener o van a tender a sufrir de hipertensión y también van a tener un mal control de lo que viene siendo la bulimia, por lo cual es muy importante el control de la sal o el control en el consumo de sal. En este caso se nos recomienda, para empezar, en un bajo consumo de proteínas, específicamente de 0.8 kilogramos por día en adultos. En este caso, aquellos que padezcan diabetes o también los que no. Y, y aparte de esto, que posean una tasa de filtración glomerular menor a 30. Asimismo, evitar la ingesta de proteínas elevadas, específicamente de 41.3 gramos por kilo por día en adultos. Estos en aquellos pacientes que tengan un riesgo de progresión de su enfermedad renal crónica. Y luego la ingesta de sal. Esta se nos describe una ingesta de sal menor a 2 gramos o a 90 milimoles. Más fácil simplemente decir de 2 gramos por día de sodio. Esto se nos nombra la equivalencia que va a ser igual a 5 gramos de cloruro de sodio, sal común, sal de mesa. A no ser, en estos casos es importante, se nos nombra que esta indicación solo se puede evitar si es que exista un episodio o alguna indicación de alguna otra patología, quizás o comorbilidad que sufre el paciente que contraindique que no deba consumir tan bajos niveles de sal. Luego tenemos lo que viene siendo el manejo de la hiperglicemia también en este tipo de pacientes. Aquí se nos nombra ya los valores objetivos, teniendo en cuenta principalmente lo que viene siendo la hemoglobina glicosilada. En estos casos, todas las guías se nos van a decir que van a ser un valor aproximado del 7% de hemoglobina glicosilada.
Esto más que todo para evitar las lesiones microvasculares que va a generar la diabetes. Luego, por otro lado, se nos nombra también que no se debe tratar un objetivo de hemoglobina glicosilada menor de 7 en pacientes con riesgo de hipoglucemia. Esto más que todo se ha nombrado por el riesgo-beneficio, ya que tengamos en cuenta que es más fácil llevar un control de lo que viene siendo la glucemia que tener en cuenta que un paciente pueda tener valores mayores a 7, pero luego su enfermedad renal pueda progresar e incluso esto llevarlo a una diálisis, lo cual va a ser mucho peor que simplemente poder llevar un control más estricto de los niveles de glucosa para evitar que este paciente tenga síntomas de hipoglucemia. Y luego, por otro lado, tenemos que la hemoglobina glicosilada sí puede estar por encima de 7, pero solo en aquellos pacientes que vayan a estar con diversas comorbilidades o también que tengan una esperanza de vida limitada, con un riesgo de hipoglucemia presente también. Asimismo, esto aquí presentado un gráfico donde se grafican o se enlistan los diversos antidiabéticos orales que se pueden usar en enfermedad renal crónica. Mayormente los más recomendados actualmente van a ser los IDPP4, los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. En este caso, linagliptina va a ser uno de los principales, ya que esto se nos ha nombrado que puede ser usado sin cambiar las dosis en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. Inclusive esto se nos nombraba que no habían alteraciones en pacientes con enfermedad hepática concomitante, incluso aunque esta fuera grave. Bueno, aunque en los casos de enfermedad grave se nombraba que faltaba un poco más de estudios, pero aún así estaba recomendado en las guías de la Sociedad Española de Nefrología, al menos hasta el año 2014. Aquí, como se nombra, la excreción urinaria va a ser del 5%, por lo cual es muy valioso, la verdad, en este tipo de pacientes. Y no está contraindicada en enfermedad renal crónica y asimismo no hay una reducción de la dosis. Luego tenemos los otros, como viene siendo la saxagliptina o la vildagliptina, que también se pueden usar, sin embargo, van a requerir cambios de dosis en estadios más avanzados. Aquí este es un gráfico que lo representa mejor, básicamente. Aquí se nos nombra los diversos antidiabéticos. Por ejemplo, la metformina, que es muy usada. Esta es, es importante, por ejemplo. No debemos usar antidiabéticos orales como metformina en un paciente que ya esté por encima de un estadio 3 de enfermedad renal crónica. ¿Esto por qué? Esto porque los metabolitos que se van a generar no van a ser eliminados debido a la pobre función renal y esto va a generar hipoglucemias en los pacientes, lo cual puede ser muy perjudicial para ellos. Luego tenemos ya como otros lo que viene siendo el uso de sulfonilurias, asimismo también hasta el estadio 3. Luego la pioglitazona, la cual se nos nombra que también puede ser utilizada en pacientes incluso con estadio número 5. Y luego ya los inhibidores, los IDPP4, como la linagliptina. Esta, como ya se ha nombrado, a dosis plenas no necesita un recambio de dosis. Y los otros que van a ir variando, incluso hasta mitad de dosis o un corte de dosis, dependiendo ya el estadio que presenta el paciente. Y también ya por último se nos nombra la insulina. Nada, que no va a requerir de esto, o que no va a estar contraindicada dependiendo del estadio que va a presentar el paciente. Ya. Luego en lo que viene diciendo el manejo de la dislipidemia en aquellos pacientes con diabetes o una nefropatía diabética, se nos nombra que debemos usar en estos casos medicamentos que disminuyen los niveles de LDL. En este caso se nos recomienda estatinas en combinación o también estatinas combinados con lo que viene siendo ezetimiba. Esto más que todo por el alto índice de episodios ateroscleróticos que pueden presentar estos pacientes con diabetes y enfermedad renal. También incluso se nos dice que esto debe abarcar a pacientes que hayan sido trasplantados, ya esto más que todo con fines de precaución.
Luego también en el tratamiento de estatinas se nos nombra que no se debe iniciar esta terapia con pacientes que presenten diabetes y que ya estén recibiendo un tratamiento dialítico. Luego, por otro lado, tenemos lo que viene siendo el manejo de la albuminuria en este tipo de pacientes, los cuales se encuentran normotensos. Se nos recomienda no usar lo que viene siendo los YECAS y los ARA2, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. En este caso, con fines de prevención para la nefropatía diabética en pacientes que presenten, que presenten valores normales de presión arterial y asimismo que presenten niveles normales de lo que viene siendo albúmina en orina. Solo se recomienda el uso de estos en aquellos pacientes que estén normotensos, pero que presenten una progresión de la enfermedad y unos niveles de albuminuria elevados, en este caso, con valores mayores a 30 miligramos. Más que todo porque tengamos en cuenta que este tipo de medicamentos, incluso, no estoy más yendo del lado de síndrome nefrótico, se nos nombraba que podían tener efectos protectores a nivel de la función o de la membrana de filtración, por lo cual puede mejorar en este tipo de pacientes que están teniendo una progresión de la enfermedad. Luego el manejo de la presión arterial, esto también es un punto muy importante. Tenemos dos puntos o dos objetivos en este tipo de casos. Aquellos que van a ir con una presión objetiva menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio y aquellos que van a tener una presión menor a 130 o sobre 80 milímetros de mercurio como presión objetiva. En estos casos, la primera va a ser para pacientes que tengan un cociente de albúmina-creatinina menor a 30 miligramos, independientemente de que sean o no diabéticos. Y la segunda, esto de 130 sobre 80, va a ser en pacientes que tengan cocientes de albúmina-creatinina mayor a 30. En estos casos ya se puede ir viendo el porqué, más que todo porque estos cocientes de albúmina-creatinina o luego vamos a ver el de albuminuria, van a ser estos factores muy importantes para la cognición del pronóstico de este tipo de pacientes. Aquí son cuadros resúmenes básicamente de los diversos fármacos o las indicaciones que se le puede dar a este tipo de pacientes. Tenemos lo que viene siendo los YECAS o los ARA2, como ya han sido nombrados, así como los bloqueadores de aldosterona. También vamos a tener que el uso de tiazidas, diuréticos diazas, los ahorradores de potasios o también luego los calcio antagonistas. En estos casos, las indicaciones para los YECAS y ARA2 van a ser principalmente en casos de albuminuria elevada, proteinuria, en pacientes con insuficiencia cardíaca y que tengan antecedente de infarto agudo del miocardio o que hayan sufrido un accidente. Esto, como ya ha sido nombrado, la albuminuria y proteinuria por el efecto que tienen protector a nivel de la membrana de filtración. Luego siempre hay que tener precauciones al usar este tipo de fármacos, como tengamos lo que viene siendo la presentación de hiperpotasemia. Siempre tenemos que estar en la monitorización tanto de los niveles de potasio así como de la función renal. Y en pacientes que hayan consumido AINES o también inhibidores de la COX-2. A veces se nos nombra que los pacientes con insuficiencia renal crónica también pueden presentar estos episodios de reagudizaciones o enfermedades renal crónicas reagudizadas, consecuencias también de lo que viene siendo consumo de AINES. Luego también el uso de bloqueantes de aldosterona. En este caso, si es que la hipertensión arterial no baja, es una hipertensión arterial resistente. Y también indicaciones posteriores, pacientes con insuficiencia y también post-infarto agudo del miocardio. Los efectos básicamente van a ser muy similares para reducir la albuminuria y la proteinuria y siempre tenemos que tener en cuenta la monitorización de los niveles de potasio. Luego, ya yendo a lo que viene siendo los diuréticos, tenemos el uso de las tiazidas, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Esto siempre, en este caso, todos van a ser con fines simplemente para reducción de la presión arterial.
La del beneficio en este caso de los tecidos van a ser esto, una reducción en lo que viene siendo el riesgo de que se complique con una hiperpotasemia, asimismo en lo que viene siendo los diuréticos de asa. Y luego esto ya por último tenemos ya los calcioantagonistas, que bueno, básicamente el efecto va a ser muy similar, simplemente en estos casos van a ser para control de la hipertensión arterial. Los más importantes que van a tener que aprender van a ser en estos casos el uso de los YECAS, los ARA2, pues en caso de resistencia los bloqueantes de aldosterona y por último ya los diuréticos. Luego esto, tenemos ya otras complicaciones que ya no se han nombrado. Esto más que todo son complicaciones generales que al menos no las he encontrado en las guías Kaduki. Esto tengamos en cuenta que no hemos nombrado que estos pacientes también pueden sufrir anemia por lo mismo del déficit de eritropoyetina. También esto pueden tener alteraciones a nivel del metabolismo óseo. Se nos nombra que estos pueden tener osteodistrofia renal, así como calcificaciones extraesqueléticas. Estas osteodistrofias se nos nombra que el tratamiento, según un artículo, es con suplementos de vitamina D, asimismo suplementos de calcios. Esto a veces hay suplementos combinados con oxalato de calcio. Y también los fijadores de fosfato a nivel intestinal, ya que incluso las alteraciones como el hiperparatiroidismo secundario que presentan estos pacientes con ERC, se nos nombra que es la mantención de estos es por niveles de fosfato, la secreción que se produce estos, muy aparte de la inactivación que va a haber o de la no activación que se va a producir esto en la vitamina D y que va a generar un déficit en la absorción de calcio intestinal. Luego esto, en lo que corresponde a la anemia, se nos nombraba en estos casos para el tratamiento que tenemos que tener las evaluaciones correspondientes. En estos casos, paciente con anemia, vamos a tener que evaluar lo que viene siendo un hemograma completo, asimismo la determinación de los reticulocitos, los niveles de ferritina sérica, el índice de saturación de transferrina y los niveles de vitamina B12, así como de folato. Luego, por otro lado, el tratamiento, se nos nombra aquí también lo que viene siendo la eritropoyetina recombinante. En casos de anemia severa se nos nombra también transfusiones, pero en usos más comunes, ya como en atención primaria, se nos nombra que se le puede dar aportes farmacológicos de hierro a este tipo de pacientes. En este caso, el aporte va a iniciar en todo paciente en el cual su índice de saturación de transferrina se encuentra menor al 30%, y a esto se le encuentra asociado una ferritina sérica mayor a 500 nanogramos sobre mililitro. Esto también es muy importante más que todo porque ya luego las otras indicaciones van a ser más por parte del servicio de nefrología o la administración ya en pacientes ya con enfermedad renal terminal. Ya. Y por último ya esto en lo que viene siendo el pronóstico. Esta es la tabla que siempre se nos nombra en las guías CADI o en las guías Caduque, donde vamos a realizar la categorización tomando en cuenta los valores de albuminuria y así los valores que han sido calculados de tasa de filtración glomerular. Antes de todo esto, aquí hay un gráfico que está mejor explicado. Aquí se nos nombra, estos en las guías de la Sociedad Española de Nefrología, se nos nombra lo que viene siendo los valores basales o a veces incluso como valores normales. Aquí los otros valores, lo que viene siendo en color un amarillo más claro, van a ser las monitorizaciones, las cuales van a ir aumentando en su frecuencia dependiendo de los niveles de albuminuria que van a ser descritos. La albuminuria va a ser en estos casos descrita en tres niveles. Van a ser normal a ligeramente elevada, luego el nivel 2 moderadamente elevada y el 3 gravemente elevado. El nivel 1 con valores de menos de 30 miligramos sobre gramo. Luego el grado 2 de 30 a 300 y el grado 3 mayor a 300. Ya también incluso como dato aparte se nos nombraba en las guías de la Sociedad de Nefrología que ya el término de microalbuminuria como tal no debía ser utilizado para ya estandarizarlo y tomar en cuenta simplemente los valores de albuminuria.
¿Cómo se va a sacar esto en casos algún día esto se tenga que realizar este examen? Van a hacer esto, se nos nombra en una muestra de orina, en este caso la primera hora, y aquí el valor que se salga se va a hacer un cociente en el valor albúmina-creatinina. Ya, luego por otro lado tenemos los valores de tasa de filtración glomerular, los cuales ya han sido descritos. Aquí como se puede observar esto, aquellos pacientes que se encuentren dentro de los valores de bajo riesgo, por ejemplo, una, una albuminuria menor a 30 con una tasa de filtración mayor o igual a 90, o en este caso de 60 a 89, van a ser aquellos pacientes que se encuentren en riesgo bajo, se llama riesgo verde, en lo que viene siendo los cuadros de color verde. Luego, aquellas pacientes que estén dentro de las casillas de amarillo van a ser aquellos pacientes con riesgo moderado. Estos pacientes, tomarlo en cuenta, necesitan controles de manera semestral, se nos nombra en la literatura. Hasta este punto es la atención por atención primaria en salud, los médicos generales. Luego por otro lado, se nos nombra que 3 o más veces al año en pacientes con riesgo alto. Ya en este caso, ya pacientes que se encuentren con un grado A2 de albuminuria y en un nivel 3A de tasa de filtración glomerular. Aquí estos los pintan de otros colores porque también depende del criterio médico. Aquí en albuminurias que ya están muy elevadas, incluso se nos nombra que ya se debe derivar ya con el servicio de nefrología, por lo cual la verdad sería la decisión más recomendable en este tipo de pacientes para evitar una mayor progresión del daño renal. Básicamente, en toda esta tabla es lo que uno se tendría que basar para un manejo del paciente. Esto también tomando en cuenta un cuadro que vamos a ver más adelante. Hay un punto a tener en cuenta también, que es por lo que estos cuadros también están pintados, es que se nos nombra que estas pautas solo van a ser consideradas en aquellos pacientes que se encuentren estables. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es que un paciente llega con una albuminuria elevada, con valores bajos, pero se encuentra inestable, se nota que puede progresar y hacer una insuficiencia renal crónica o con una reagudización que le produzca muchos daños, es factible tener que derivar a este paciente lo más pronto posible para evitar muchos más daños. Y ya este es un gráfico donde se tomaba en cuenta los es un cuadro pronóstico que no tomaba como tal tomaba puntos aparte de lo que viene siendo la Sociedad Española de Nefrología, en un paper que había encontrado. Aquí se nos nombra que toman en cuenta la disminución de la tasa de filtración glomerular, asimismo también los valores de albuminurias desde entonces, eh, todo igual. También tener en cuenta pacientes con lesiones renales agudas y también pacientes que presentaran falla renal crónica con tasas de filtración ya de categoría 5, de las a 15. Aquí básicamente es todo esto, todo se resume en que si bien todas estas medidas están estandarizadas, se nos nombraba también en el documento que debíamos tener muy en cuenta las diversas comorbilidades que puede tener un paciente para su complicación. Y esto partiendo incluso se nos nombra en las guías que digo, esto sí lo nombraba, la etiología de este tipo de pacientes, ya que las derivaciones o los criterios de derivación para los servicios de nefrología también dependían mucho de la causa. Por ejemplo, un paciente con nefropatía diabética que ya pudiera ser controlado y llevar sus controles por atención primaria en estadios leves, no va a ser lo mismo que un paciente como por ejemplo una poliquistosis renal, una enfermedad hereditaria. Se nos nombraba que este tipo de pacientes sí debían ser derivados estrictamente de manera directa al servicio de nefrología. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta también. Bueno, y básicamente eso es todo con respecto a la exposición de enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta maravillosa ponencia que nos has brindado acerca de la enfermedad renal crónica. Agradecemos que hayas podido ser el ponente de este tema y pues con mucho gusto para otras ponencias también tal vez te estemos contactando.
Gracias, Carlos. Gracias a todos por conectarse a esta ponencia. Y pues, como saben, va a haber una trivia al final de todo el curso y es muy bueno que hayan prestado atención. Y asimismo, el video de YouTube se va a ir compartiendo el link en los grupos que estamos teniendo. Así que gracias una vez más, Carlos. Muy buena ponencia en realidad y gracias a todos por conectarse. Nos estamos viendo a las 6 de la noche con otra ponencia. Buenas tardes.